Hoy en la condición, el arquitecto Patricio Donoso, de ministro. Ya no le vamos a escuchar como asambleísta, sino como ministro del Trabajo. ¿Cómo le va, arquitecto Patricio Donoso? Bienvenido, como siempre, a esta casa. Radio Morena, la gigante del Pacífico, desde acá, Guayaquil, Ecuador. Atravesamos el Ecuador y el mundo en nuestras ondas. Cuánto gusto, señor ministro. Buen día. Le saluda Roberto Figueroa. Muy buenos días, Roberto. Sí, atravesando el mundo con esta tecnología moderna que implica el contacto vía Zoom. De tal manera que encantado, ya no como legislador en efecto, fui 8 años asambleísta, 2 de ellos como vicepresidente de la Asamblea. Hoy estoy por pedido y decisión del presidente Guillermo Lasso como ministro de Estado, ministro de Trabajo, y siempre atento a atender los requerimientos tan gentiles que ustedes suelen hacerme. Le decía a los tiempos pan de ambato, pero vale la pena. Señor ministro, arquitecto Patricio Donoso, cuando hablamos de oportunidades, ley de oportunidades para facilitar la creación de fuentes de empleo en el Ecuador, las noticias son demasiado acentuadas respecto a esta situación. A usted le ha tocado y el éxito del caso en estas delicadísimas funciones, papa caliente en la sociedad ecuatoriana y en el mundo. Hablar de oportunidades, de fuentes de trabajo, de abrir el espectro como para poder solucionar un tema de vieja data, señor ministro, arquitecto Patricio Donoso. Así es, tan de vieja data es el tema y tan dramáticas son las cifras del desempleo, del subempleo y de la informalidad, que el gobierno del encuentro, el gobierno que preside Guillermo Lasso, no está dispuesto a hacer lo mismo que antes, lo mismo de siempre, que es quejarse, quejarse y quejarse, y discursos que no están acordes a la realidad. No queremos precarizar nada, todo lo contrario. Una frase del presidente Lasso: nada y más precario, nada y más precario. Precario. Precario, nada y más precario que no tener empleo. Por tanto, lo que nosotros queremos es luchar contra esa precarización del desempleo, porque hay 2/3 de la PEA, población económicamente activa, que está o desempleada o vive en informalidad. Por lo tanto, vamos a hacer algo nuevo. Y ese algo nuevo es formular, generar, obviamente con la participación del único ente que puede formular la ley, que es la Asamblea Nacional. 8 años estuve de legislador, 2 de vicepresidente y sé cómo hacerlo. Es generar una ley de oportunidades, una ley complementaria al Código del Trabajo. No vamos a topar el Código del Trabajo. El Código del Trabajo queda como una normativa para aquellos que Dios mediante tienen empleo, pero nosotros estamos preocupados por los no trabajadores, por los que no tienen empleo, por aquellos que si no consiguen un cachuelo ese día, o no comen o mal comen, aquellos que no tienen afiliación a la seguridad social, ni tienen derechos de ninguna especie porque no están empleados, no son parte de una nómina en ningún lado. Por tanto, vamos a generar una ley que signifique facilitar la contratación. Es que no hay otra forma. El sector público no genera empleo. El empleo lo genera el sector privado. Pero claro, el sector público debe generar una ley, un marco regulatorio adecuado para que el emprendedor, y esto es importante que me escuchen, sobre todo algunos que tienen un discurso ya un poquito pasado de moda, lo que queremos es dar facilidades al emprendedor, particularmente mediano y pequeño, a las MIPYMES, para que contraten más gente, que pierdan el miedo a incrementar su nómina de trabajadores, que pierdan el miedo a invertir capital fresco, que pierdan el miedo a reinvertir utilidades si es que Dios mediante las han tenido, que pierdan el miedo a abrir nuevas sucursales a lo largo de la vía nacional. Y ese miedo solamente se lo perderá el momento en que existan facilidades de contratación, que no exista una espada de Damocles sobre aquel que invierte en generar un pequeño emprendimiento. Le voy a dar un ejemplo. Si en torno a Radio Morena, en la farmacia que está a la esquina, se contrataran no solamente 4 dependientes, sino el doble, habría el doble de ofertas de empleo. Si ese emprendedor, dueño de esa farmacia, podría abrir una sucursal en otro lugar de la ciudad u otra ciudad del Ecuador. Si es que ese emprendimiento podría crecer sin temor
ese momento generar empleo, porque el gran generador de empleo es, por supuesto, la pequeña y mediana empresa. Las grandes, como quiera, se defienden, pero las medianas y pequeñas necesitan facilidades de contratación. Vamos a terminar con este proyecto de ley de oportunidades de empleo con la perversidad, escúcheseme bien, que me oigan algún. Necesitamos acabar con la perversidad de que el joven tiene que dejar de estudiar porque necesita trabajar. El joven deja su carrera, su ilusión de vida, su carrera universitaria, el estudio de su carrera profesional, su carrera técnica, porque él necesita trabajar. Y nadie me va a negar a mí que ese joven necesita trabajar. Entonces, démosle a ese joven la posibilidad de ganar experiencia a través de un trabajo a tiempo parcial, por supuesto, como lo hicimos nosotros cuando jóvenes. Estudiamos. Coja usted cualquier periódico, y le digo en serio, cualquier periódico, antes de la pandemia o incluso en pandemia, y leerá anuncios de trabajo donde textualmente se reza así: 30 años de edad como máximo, mínimo 10 años de experiencia. Eso queremos acabar. Y por supuesto, generar oportunidades al que no los tiene. Ese es el concepto de este proyecto de ley que en su momento será remitido a la Asamblea Nacional para su aprobación. Yo me he reunido con todos. Me he reunido con los líderes sindicales, con todos, o casi todos. Me he reunido con los líderes empresariales, con todos, o casi todos, sus representantes me refiero. Y me he reunido también con la mesa legislativa de llamada Comisión de los Derechos de los Trabajadores, precisamente para socializar lo que hoy estoy haciéndolo con Radio Morena, a través de Radio Morena. Ese es el concepto de la ley, porque la única forma de generar empleo es facilitar a los que contratan para que contraten. De eso se trata. 7:42, arquitecto Patricio Donoso. Aquí estamos junto a mi compañero Víctor Hugo Poveda Lomas y también Raúl Aguirre Hojas. Y todos al unísono despertamos el oído, más que lo que hay, no hay discriminación allí en lo que acabamos de decir. Nosotros los jovencitos, jóvenes aún de 40, de 50, de 60, no estamos considerados. Ya nos quedamos en la Baggy Company. Para reflexionar, señor ministro, para reflexionar. Él también, por la edad que tiene. Este proyecto de ley trata de facilitar la vida de todos. Es un ganar-ganar. Facilitar la vida de los jóvenes, facilitar la vida de las personas medianas. O sea, a ver, perdimos el... Sí. No sé si perdimos el contacto. Hay un tema que podría convertirse en controversial, pero la famosa jubilación patronal, para lo único que sirve, espera. Pierdan su empleo. Pierdan su empleo. Entonces, hay que tratar con mucha inteligencia estos temas, porque de lo que se trata es dar facilidades para que se contrate más gente. Y para eso, por supuesto, hay que abrirle el Ecuador al mundo. Hay que tener, como suele decir el presidente Lazo, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Hay que firmar acuerdos comerciales con los grandes bloques económicos, con Estados Unidos, con Japón, con China, con México, con Canadá. Tenemos que ser parte de la Alianza del Pacífico para que vengan las inversiones, nuevos emprendimientos y nuevas plazas de trabajo y empleo. Miente aquel que dice que se genera empleo haciendo así los dedos o haciendo política antigua, aquella que en el mundo ya fue rebasada, que ya fue superada. Tenemos que generar empleo a través de generar seguridad jurídica a los emprendedores para que el trabajador tenga estabilidad, precisamente para que el trabajador tenga estabilidad y pueda tener una vida digna. Señor ministro, buen día. Buen día. Sí, usted acaba de señalar y por ello varios ciudadanos han enviado mensajes. El señor ministro de Trabajo dice, preocupados por los que no trabajan. Eso está bien. Claro. Está el régimen actual. Pero, y aquellos que tenemos trabajo y nos piden la renuncia, concretamente en el Ministerio de Medio Ambiente señala, somos profesionales, tenemos 38 años de edad y el representante del Ministerio de Ambiente dice simplemente tiene que retirarse, señorita, porque tenemos que darle paso a la gente que trabajó con nosotros en la campaña electoral. Ese argumento no es el mismo que se aplicó hace 14 años atrás, señor ministro. Han despedido a funcionarios en el Ministerio de Medio Ambiente porque tienen que meter a trabajar a la gente del movimiento creando oportunidades.
Lo que usted me acaba de mencionar no está en el radar de la nueva ley. Son temas particulares y cada cual, cada institución debe manejarse con mucha responsabilidad y con mucho criterio social. Pero yo no puedo responder por lo que haga en un caso particular alguien. Lo que sí puedo responder es por los 5.600.000 ecuatorianos que no tienen empleo y que hay que generar una ley para ellos, una ley para los no trabajadores. Los que están trabajando, los que tienen empleo, se basan, por supuesto, en el Código del Trabajo, que no lo vamos a topar, repito, y por supuesto en la Ley Orgánica del Servicio Público si son funcionarios públicos. 7:45 minutos. Señor ministro, en otro ángulo de la información, en el mundo se están procurando aplicar medidas, principalmente en el área de los empleados del Estado. Por ejemplo, Estados Unidos, a través de su presidente Joe Biden, propone que se exija un test de presencia de COVID-19 en el cuerpo para los trabajadores del Estado. En otros estados, como en Francia, se pretende exigir que estén vacunados. ¿Qué va a pasar en el Ecuador con los empleados del Estado en este sentido? Hemos determinado que aquellos que tengan 14 días después de la el último suministro de la vacuna, si es que es de doble vacunación, creo que Johnson Johnson es la única que tiene una sola vacuna. 14 días después de la dosis, debe aquel trabajador regresar progresivamente al lugar del trabajo, guardando, eso sí, todas las bioseguridades. Mascarilla, y si es que en su trabajo lo hacen en lugares abiertos o si son cerrados, que sean ventilados, que se abran las ventanas. Esas son las bioseguridades que hemos establecido como requerimiento para que los trabajadores, respetando el aforo además, el aforo que determina el COE cada semana, puedan regresar presencialmente al trabajo, porque no vamos a esperar a que termine el exitoso proceso de vacunación de 9 millones de vacunados en 100 días, para recién empezar a pensar en la reactivación económica. No. Estamos haciendo las dos cosas a la par, porque el trabajador merece oportunidades y los usuarios merecen atención, y en muchos casos atención personalizada. Usted no puede pretender arreglar un carro con teletrabajo. Usted no puede pretender que el dentista le atienda con teletrabajo, ni tampoco un albañil o un pintor pintar su casa o levantar un muro. Hay actividades que requieren la presencia del trabajador, y también las oficinas públicas en el sentido de la atención al usuario, mientras evidentemente se mantiene, por supuesto, el teletrabajo, guardando el aforo que se determina en su momento. Ayer nomás estuve yo en la sesión del COE Nacional, se dieron aforos del 50%, y no he tenido 7:48 minutos, estimados amigos. Con respecto al retorno progresivo a las actividades presenciales de trabajo. En concreto, a propósito que toca usted, señor ministro, están escuchando, amables oyentes de Radio Morena, 7:48 minutos, al señor arquitecto Patricio Donoso, ministro del Trabajo. El decreto 140 del estado de excepción, usted toca el tema, y como parte elemental, la parte elemental de este estado de excepción focalizado, la disposición general, la situación de trabajo, la situación le toca, manda en la disposición general de la ejecución el Ministerio del Trabajo y otros ministerios que están involucrados, como el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Gobierno, el de Salud Pública elementalmente, el de Educación, Gestión de Riesgos, son los encargados para poder ejecutar cada uno de los aspectos que recoge el tema de este Estado, el decreto 140. ¿Qué tenemos que decirle a la sociedad ecuatoriana en su conjunto desde el ámbito del que usted le corresponde, para tranquilidad y para también certeza de lo que está establecido allí en el decreto, por favor, señor ministro? Quiero darle un dato que es importante para ilustrar la respuesta a su inquietud. Más se contagia el ecuatoriano en las fiestas clandestinas, donde
donde se bebe del mismo vaso y otras cosas, que en el trabajo presencial. Porque en el trabajo presencial hay que respetar al colega trabajador, al compañero de trabajo, y evidentemente si en aquellos decretos se establecen parámetros de bioseguridades, como en el decreto se lo hace, se establece distanciamiento social, uso de mascarilla obligatoria, el tema de la restricción vehicular en algunas ciudades, Guayaquil, por ejemplo, no tiene restricción vehicular, el tema referente a lavarse las manos y trabajar en ambientes ventilados, estamos cumpliendo con las bioseguridades que le aseguro, son mucho mejores que aquellas fiestas clandestinas donde el contagio es sumamente alto. No podemos permitir como sociedad que alguien diga yo no voy a trabajar, yo solo quiero hacer teletrabajo, pero los fines de semana se echan las fardas más grandes que... increíble. Eso, yo apelo a la responsabilidad de cada ecuatoriano, primero para que se vacune. Vacuna es vacuna. La mejor vacuna es la que uno se suministra. La peor vacuna es la que uno no se la pone. Primero, vacunarse. Dos, por respeto no solamente a la vida de cada cual y a la vida de su familia, de sus seres queridos más cercanos, por respeto a sus compañeros de trabajo también hay que vacunarse. Y este proceso de 900 es exitosísimo, a tal punto que vamos a llegar hasta el 31 del mes de agosto con más de 9 millones de ecuatorianos vacunados. Pero vamos a reactivar la economía también. Entonces, estos decretos que usted hace referencia, lo que intentan es cuidar la vida de la gente. Lo primero es cuidar la vida. Lo primero es cuidar la vida. Pero también hay que cuidar luego pues, la economía y la estabilidad de los trabajadores. Muy bien, 7:52 minutos, 7:52. Señor ministro, ¿qué resultó del diálogo con el embajador de los Estados Unidos? Podemos ampliar un poco para conocimiento de la audiencia en la parte final de este diálogo con el ministro de Trabajo, el arquitecto Patricio Donoso. Encantado. Recibí ayer la visita del embajador de los Estados Unidos en el Ecuador, Michael Fitzpatrick, a quien le agradecí a nombre del gobierno, más allá de que se lo ha hecho reiteradamente, por la donación de 2 millones de vacunas Pfizer. Es un buen acto de generosidad del gobierno y pueblo norteamericano, sin duda alguna. Y lo segundo, hablamos de la necesidad de proseguir en las negociaciones de un acuerdo con los Estados Unidos. Y yo decía al embajador, tenemos que progresar en la firma eventual en su momento, conforme lo pide y lo sugiere el presidente Lazo, de un acuerdo comercial. Mire, el Ecuador es el único país de la costa oeste del Pacífico que no tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos. Todos lo tienen. Hasta el comandante Ortega de Nicaragua, que mal gobierna Nicaragua, tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos. Y tenemos, y eso le decía yo al embajador, que ser sumamente proactivos en limar diferencias que puedan haber y llegar a ese acuerdo, que tomará tiempo, por supuesto que sí, pero hay que hacerlo. Yo agradecí mucho la visita en mi despacho del señor embajador y por supuesto nos hemos comprometido a seguir trabajando para generar trabajo. Y él está de acuerdo, por supuesto, en el lineamiento del gobierno de que la única forma de generar empleo es darle seguridad jurídica al emprendedor para que contrate más gente. Muy bien, gracias por esta oportunidad de charlar, este diálogo con el señor ministro del Trabajo, arquitecto Patricio Donoso. ¿Algo más, compañeros? No. Estamos. Señor arquitecto Patricio Donoso, buen día y el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias por la entrevista, siempre a sus órdenes. Lo vamos a seguir molestando. No es molestia, es un gusto. Gracias.